Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mis padres se sentaron frente a mí con expresiones serias pero extrañamente tranquilas, supe que estaban a punto de decirme algo importante. Algo que, por la forma en la que mi madre entrelazaba las manos sobre la mesa y mi padre evitaba mirarme directamente a los ojos, parecía estar cuidadosamente ensayado. No tenía idea de lo que estaban a punto de ofrecerme, pero en ese momento, en ese instante en el que el silencio se hacía cada vez más pesado, no imaginé ni por un segundo que lo que estaban a punto de decir cambiaría por completo mi relación con ellos. Hijo, hemos estado hablando mucho sobre tu futuro. Comenzó mi padre con ese tono pausado que siempre usaba cuando quería presentarse como un hombre razonable, como alguien que solo estaba haciendo lo mejor para su familia. Creemos que ya es momento de que tengas tu propio espacio, de que empieces una nueva etapa en tu vida, de que tomes el control de tu independencia. Parpadeé varias veces, sorprendido por sus palabras, sin estar seguro de si estaba escuchando bien, sin entender del todo por qué esta conversación estaba ocurriendo en este momento y no antes, sin comprender la repentina urgencia con la que estaban tratando el tema. Pero, yo estoy bien aquí, dije finalmente, sintiendo la necesidad de aclararlo, de recordarles que no había expresado ninguna prisa en irme, que aunque tenía planes de mudarme eventualmente, no era algo que hubiera mencionado recientemente, no era algo que estuviera buscando hacer en ese preciso instante. No me malinterpreten, sé que eventualmente tendré que irme, pero no es como si estuviera retrasando nada. Mi madre intercambió una rápida mirada con mi padre antes de tomar la palabra, con ese tono dulce y tranquilizador que usaba cuando quería convencerme de algo sin que sonara como una imposición, con esa expresión que, en otro momento, me habría hecho confiar ciegamente en sus intenciones. Lo sabemos, cariño, pero creemos que este es el momento perfecto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera reforzar la idea de que lo que estaban a punto de decirme era lo mejor para mí. Queremos ayudarte a dar ese paso. Por eso hemos decidido darte algo de dinero para que puedas mudarte sin preocupaciones, para que no tengas que esperar más tiempo, para que empieces tu vida con todo lo que necesitas. En ese momento, mi mente se detuvo por completo. Ellos querían darme dinero. Mis padres, los mismos que siempre me habían enseñado la importancia de ser independiente, los mismos que me habían hecho trabajar para pagar mis propias cosas desde joven, los mismos que nunca habían sido del tipo de padres que regalaban dinero sin razón alguna. De repente estaban ofreciéndome una cantidad considerable de efectivo para que me mudara sin que yo lo hubiera pedido. Era generoso. Era inesperado. Era extraño. No sé qué decir. Murmuré, todavía procesando la situación, todavía intentando entender si había alguna razón oculta detrás de todo esto, todavía preguntándome por qué sentía una ligera incomodidad en mi estómago que no podía explicar del todo. Es una gran oportunidad, y realmente lo agradezco. Pero, ¿por qué ahora? Esa pregunta los tomó por sorpresa. Mi madre sonrió, pero su sonrisa no fue tan natural como otras veces. Fue una sonrisa ensayada. Una que intentaba demostrar confianza pero que ocultaba algo más debajo de la superficie. Porque queremos lo mejor para ti, hijo, respondió mi padre con rapidez, como si ya tuviera esa respuesta preparada, como si esperara que esa simple frase fuera suficiente para disipar cualquier duda que pudiera tener. Porque sabemos que eres responsable, que tienes planes, que tarde o temprano te irás, y queremos ayudarte a que ese proceso sea más fácil. Sus palabras tenían sentido, su lógica era impecable, su tono era convincente, pero había algo en la manera en la que lo estaban diciendo, en la forma en que mi madre seguía evitando mi mirada directa, en la urgencia apenas disimulada con la que me estaban haciendo esta propuesta, que me hacía sentir que algo más estaba ocurriendo, que esto no era solo generosidad, que había una razón más profunda detrás de todo esto que no estaban compartiendo conmigo. Pero en ese momento, no tenía pruebas de nada. No tenía razones para desconfiar de ellos. No tenía un motivo real para rechazar una oportunidad que, en cualquier otro escenario, habría sido el mejor regalo que mis padres podrían haberme dado. Así que, después de unos minutos de pensar, después de analizarlo una y otra vez en mi cabeza, después de decirme a mí mismo que estaba exagerando, que tal vez era solo mi incredulidad ante un gesto tan inesperado, finalmente asentí con la cabeza y sonreí. De acuerdo, dije con la voz aún llena de sorpresa, con la sensación de que, por más que tratara de ignorarla, esa pequeña incomodidad en mi interior no desaparecería por completo. Si realmente creen que este es el momento, entonces aceptaré su ayuda. La forma en que mi madre exhaló suavemente, como si se hubiera quitado un peso de encima. La manera en que mi padre sonrió con satisfacción, la rapidez con la que cambiaron de tema después de que di mi respuesta, deberían haber sido señales de advertencia. Deberían haber sido suficientes para hacerme dudar. Deberían haber sido un recordatorio de que, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Pero en ese momento, estaba demasiado concentrado en la idea de mi propia independencia, en la emoción de empezar una nueva vida, en la gratitud de tener padres que parecían tan dispuestos a ayudarme, que no presté atención a esos pequeños detalles, que no me di cuenta de que, en realidad, no me estaban dando más libertad. Me estaban desechando. Solo que aún no lo sabía.
Pasaron algunos meses desde que me mudé, desde que empaqué mis cosas y dejé la casa en la que había vivido toda mi vida, desde que creí que mis padres me estaban ayudando a dar un paso hacia adelante en mi vida. Al principio, todo parecía ir bien. Mi nuevo departamento no era enorme, pero era mío, un espacio en el que podía estar en paz, en el que podía hacer mis propias reglas, en el que, por primera vez, sentía que estaba construyendo algo por mi cuenta. Acepté su dinero con gratitud, aunque nunca dejé de pensar en lo extraño que había sido todo, en la rapidez con la que me habían hecho tomar la decisión, en la manera en que habían insistido en que era el momento perfecto para independizarme. Pero con el tiempo, esas dudas comenzaron a desvanecerse. Me repetí a mí mismo que estaba exagerando, que no había ninguna razón oculta detrás de su generosidad, que no tenía sentido seguir pensando en aquello cuando mi vida estaba avanzando en la dirección correcta. Y así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y en todo ese tiempo, mis visitas a la casa de mis padres se hicieron menos frecuentes, no porque no quisiera verlos, sino porque, de alguna manera, sentía que algo había cambiado entre nosotros, como si ahora que vivía fuera, ya no tuviera el mismo lugar en sus vidas. Fue por eso que, cuando finalmente decidí hacerles una visita sin previo aviso, cuando toqué la puerta de la que siempre había sido mi casa con la misma familiaridad de siempre, nunca imaginé que lo que encontraría al entrar me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Lo primero que noté fue el ruido. La casa, que solía ser tranquila, tenía ahora un murmullo constante de voces, de pasos apresurados, de sonidos que no pertenecían a mi infancia ni a los recuerdos que había dejado atrás. Fruncí el ceño por la confusión, preguntándome si mis padres tenían visita, si tal vez habían organizado alguna reunión familiar sin avisarme, si simplemente era un día más agitado de lo normal. Pero cuando finalmente crucé la entrada y vi lo que había al otro lado, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Ahí estaba mi hermana. Ahí estaba su esposo. Ahí estaban mis sobrinos corriendo por la sala como si siempre hubieran vivido allí. Y en un instante, entendí lo que había pasado. Mi hermana y su familia habían tomado mi lugar. No era una visita. No era algo temporal. Era permanente. Permanente como el hecho de que mis cosas ya no estaban en la casa. Permanente como la forma en la que mi antigua habitación había sido transformada en un cuarto de juegos para los niños. Permanente como el tono de normalidad con el que todos se comportaban, como si esto hubiera sido el plan desde el principio, como si nadie se hubiera molestado en mencionármelo porque, para ellos, mi reacción no importaba. Por un momento, no supe qué decir. Solo me quedé de pie en la entrada, con la bolsa que traía aún colgada de mi hombro, con los ojos recorriendo cada rincón del lugar, con la sensación de estar viendo una versión distorsionada de la casa en la que crecí, con la certeza de que ya no pertenecía allí. «Mira quién decidió venir de visita», exclamó mi madre con una sonrisa exageradamente entusiasta, como si nada estuviera fuera de lugar, como si esto no fuera más que un encuentro casual entre familia, como si yo no estuviera viendo con mis propios ojos lo que habían hecho. ¿Qué está pasando aquí?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado, aunque la pregunta en sí parecía absurda cuando la respuesta ya era tan evidente. Mi hermana, que estaba sentada cómodamente en el sofá con una taza de café en las manos, se giró hacia mí con la misma expresión relajada de siempre, con la misma actitud condescendiente con la que siempre había tratado cualquier cosa que me preocupara. «Nos mudamos hace un par de meses», dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si yo debiera haberlo sabido, como si el hecho de que yo estuviera sorprendido le resultara casi gracioso. «Mamá y papá nos ofrecieron quedarnos aquí mientras resolvemos algunas cosas. Mientras resolvemos algunas cosas». Esa frase se quedó flotando en mi mente como un eco, como si no pudiera procesar del todo lo que significaba, como si mi cerebro se negara a aceptar la realidad que estaba justo frente a mí. «¿Y mis cosas?», pregunté, sintiendo como el enojo se mezclaba con la confusión, sintiendo como la idea de que habían decidido borrar mi existencia de la casa sin siquiera mencionármelo me golpeaba con más fuerza de la que esperaba. Mi madre soltó una risa nerviosa y agitó una mano en el aire, como si estuviera restándole importancia a mi pregunta, como si realmente creyera que esto era un asunto menor, como si no entendiera por qué estaba reaccionando de esta manera. «Oh, guardamos algunas de tus cosas en cajas en el sótano, cariño», dijo con una dulzura forzada, con esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando, que estaba reaccionando demasiado. «Pero otras ya estaban un poco viejas, así que decidimos donar algunas. Decidimos donar algunas». La rabia me subió por la garganta como un nudo apretado, como si cada palabra que decían solo empeorara la herida que me acababan de abrir. Como si, con cada frase, confirmaran que no solo me habían sacado de la casa, sino que lo habían hecho sin la más mínima consideración por lo que yo sentía. Entonces, tragué saliva, tratando de mantener la calma, tratando de no perder el control en medio de esa sala llena de gente que actuaba como si yo no tuviera derecho a estar molesto. ¿Todo esto fue planeado desde el principio? Hubo un silencio incómodo. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido callado, finalmente dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros con la resignación de quien ya ha tomado una decisión y no piensa retractarse. «No es lo que piensas», dijo en voz baja,
sin mirarme a los ojos, como si en el fondo supiera que no había una manera de justificar lo que habían hecho. Solo queríamos ayudar a tu hermana, ella tiene una familia que cuidar, necesitaban estabilidad, y tú ya estabas listo para vivir solo. Ahí estaba la verdad. No me habían ayudado a mí. No habían querido lo mejor para mí. Solo querían hacer espacio para ella. Para la hija que siempre había sido su prioridad. Para la familia que ellos consideraban más importante que yo. Y en ese momento, en esa sala que ya no se sentía como mi hogar, en medio de las sonrisas incómodas y las palabras vacías de quienes intentaban convencerme de que esto no era una traición, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo como la indignación se acumulaba en mi pecho, sintiendo como cada explicación que intentaban darme sonaba más como una excusa mal planeada, sintiendo como la imagen que tenía de mis propios padres comenzaba a desmoronarse frente a mis ojos. Mis manos estaban tensas, mi mandíbula apretada, mi respiración irregular, y aunque quería mantener la calma, aunque quería evitar explotar en un grito de frustración, la verdad era que cada palabra que salía de sus bocas solo hacía que el enojo creciera dentro de mí. Solo intentábamos ayudar a tu hermana, dijo mi madre con su voz tranquila, con esa misma dulzura que usaba cuando quería restarle importancia a algo, con esa forma de hablar que me hacía sentir como si estuviera exagerando, como si estuviera haciendo un drama innecesario. Ella y su esposo estaban teniendo dificultades, los niños necesitaban estabilidad, y nosotros, bueno, nosotros teníamos el espacio. Tuve que respirar hondo, contar hasta 5 en mi cabeza, tratar de controlar la rabia que amenazaba con salir en forma de gritos porque, en ese momento, en esa sala que una vez fue mi hogar, me estaba dando cuenta de algo que dolía más que cualquier otra cosa. Para mis padres, yo nunca fui una prioridad. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme, tratando de mantener la compostura, tratando de no dejar que vieran lo mucho que me estaba afectando. ¿Por qué me hicieron creer que me estaban ayudando, que esto era por mi bien, que estaban pensando en mí cuando, en realidad, lo único que querían era hacer espacio para ella? Mi madre soltó una risa nerviosa y mi padre desvió la mirada, como si la respuesta fuera demasiado obvia, como si no entendieran por qué estaba tan molesto, como si realmente creyeran que esto no era tan grave como yo lo estaba sintiendo. Cariño, no es que quisiéramos echarte, dijo mi madre con ese tono pacificador, con esa voz que me hacía sentir como si fuera un niño pequeño al que estaban intentando calmar. Sabíamos que estabas listo para tener tu propio espacio, sabíamos que tenías planes de independizarte, sabíamos que, tarde o temprano, te irías de todas formas. Solo quisimos darte un empujón, ayudarte a dar ese paso, asegurarnos de que no te aferraras a una comodidad que no era necesaria. Tuve que apretar los puños para no soltar la risa amarga que estaba subiendo por mi garganta. Tuve que cerrar los ojos por un segundo para no perder el control porque, en ese momento, me di cuenta de que mis padres no solo me habían mentido, sino que realmente creían que lo que hicieron estaba justificado. Realmente creían que yo debía estar agradecido. Realmente pensaban que el problema aquí era mi incapacidad de ver lo generosos que habían sido conmigo. Eso no responde a mi pregunta, insistí, sintiendo cómo mi paciencia se desvanecía, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con algo más profundo, con algo más parecido al dolor, con algo que se sentía como una herida que apenas estaba comenzando a abrirse. Si esto no tenía nada de malo, si esto era solo una decisión práctica, si esto era lo correcto, ¿por qué no me lo dijeron desde el principio? Hubo un silencio incómodo. Uno de esos silencios que llenan una habitación con más peso que cualquier palabra. Uno de esos silencios que dicen más que cualquier excusa barata. Uno de esos silencios que confirman lo que ya sabes antes de que alguien siquiera intente negarlo. Mi padre fue el primero en suspirar, el primero en reconocer con su lenguaje corporal que lo que yo decía tenía sentido, el primero en demostrar que, en el fondo, sabían que lo que habían hecho no estaba del todo bien. Pero aún así, se aferró a la misma historia, a la misma justificación, a la misma mentira disfrazada de razón. No queríamos que te sintieras desplazado, dijo finalmente, como si estuviera tratando de convencerme, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. No queríamos que pensaras que estábamos eligiendo a tu hermana sobre ti. No queríamos que sintieras que te estábamos reemplazando. Así que, decidimos hacerlo de la manera más sencilla. ¿La manera más sencilla? Repetí con incredulidad, sintiendo como las palabras me quemaban en la lengua, sintiendo como la injusticia de la situación me llenaba de un dolor que no sabía cómo procesar. Me mintieron en la cara, me hicieron creer que esto era por mí, me sacaron de la casa sin darme la oportunidad de decidir. ¿Y eso les pareció más sencillo? Mi madre entrelazó las manos sobre su regazo y me miró con esa expresión condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando, que estaba actuando de forma irracional, que mi enojo no tenía sentido. No digas eso, susurró con un tono que pretendía ser suave, pero que solo me irritó más. Te ayudamos a dar un paso importante, te dimos la oportunidad de crecer, de madurar, de aprender a vivir por tu cuenta. ¿No crees que, al final, eso fue algo bueno? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento, en esa conversación absurda en la que mis padres intentaban venderme la idea de que esto había sido una bendición disfrazada,
Me di cuenta de que nunca entenderían lo que realmente habían hecho. Nunca aceptarían la verdad de lo que significaba para mí descubrir que su prioridad nunca fui yo. Nunca reconocerían que, en el fondo, si me habían reemplazado, si me habían apartado, si habían tomado una decisión que me afectaba sin siquiera darme la oportunidad de opinar. Así que al final, la única persona que no tuvo elección fui yo, dije, sintiendo como mi propia voz temblaba de frustración, sintiendo como la certeza de que no había nada que pudiera cambiar lo que ya había pasado me golpeaba con más fuerza de la que esperaba. Ustedes decidieron, ustedes planearon, ustedes hicieron lo que era mejor para todos, excepto para mí. Mi madre suspiró y mi padre simplemente negó con la cabeza, como si ya no supieran qué más decir, como si ya hubieran decidido que no iban a cambiar su postura, como si esperaran que, después de todo, yo simplemente aceptara la situación y siguiera adelante. Y por primera vez en mi vida, entendí que no importaba cuánto hablara, cuánto exigiera respuestas, cuánto intentara hacerlos ver lo que habían hecho. Ellos no iban a cambiar. Ellos nunca se disculparían. Ellos seguirían convencidos de que lo que hicieron fue lo correcto. Y yo, sin importar cuánto me doliera, tendría que aprender a vivir con eso. Las palabras de mis padres seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez, como un eco insoportable que no me dejaba en paz, como un recordatorio de algo que había estado frente a mí toda mi vida y que, por alguna razón, me había negado a ver. No queríamos que te sintieras desplazado. No queríamos que pensaras que estábamos eligiendo a tu hermana sobre ti. No queríamos que sintieras que te estábamos reemplazando. Pero eso era exactamente lo que habían hecho. Eso era exactamente lo que me habían demostrado con cada decisión que tomaron sin mí. Eso era exactamente lo que había pasado desde el primer momento en que me ofrecieron dinero para mudarme. Y ahora, viendo a mi hermana y su familia cómodamente instalados en la casa donde crecí, viendo a mis padres interactuar con ellos como si fueran la única familia que importaba, viendo cómo todo seguía adelante sin que mi ausencia pareciera afectarles en lo más mínimo, finalmente lo entendí. Siempre había sido prescindible. Siempre había sido el hijo que no necesitaba nada, el que podía arreglárselas por su cuenta, el que no daba problemas, el que no exigía demasiado, el que podía seguir adelante sin importar lo que hicieran o dejaran de hacer por él. Siempre había sido el que ellos podían dejar de lado sin culpa, sin remordimiento, sin ni siquiera pensarlo dos veces. Mi hermana, en cambio, siempre había sido la prioridad. Siempre había sido la que necesitaba ayuda, la que requería apoyo, la que, de alguna manera, parecía incapaz de sostenerse completamente por sí misma. Siempre había sido la que recibía atención extra, la que tenía el beneficio de la duda, la que nunca tenía que preocuparse por nada porque, de una forma u otra, mis padres siempre estaban ahí para resolverlo todo por ella. Y lo peor de todo era que no era la primera vez que esto sucedía. A lo largo de los años, hubo demasiados momentos en los que mi hermana fue tratada como si fuera más importante, demasiados momentos en los que quedó claro que su bienestar estaba por encima del mío, demasiados momentos en los que la preferencia de mis padres se hizo evidente. Pero yo nunca quise aceptarlo, nunca quise detenerme a analizarlo, nunca quise enfrentar lo que eso realmente significaba. Recordé cuando éramos niños y ella siempre se salía con la suya, cuando hacía algo mal y mis padres encontraban la manera de justificarla, cuando yo intentaba reclamar y me decían que debía ser más comprensivo, que yo era el hermano mayor, que debía cuidar de ella, que debía dejarle pasar sus errores porque así son los hermanos. Recordé cuando cumplí 18 años y tuve que buscar un trabajo de medio tiempo para pagar mis propias cosas, mientras que a ella le compraron su primer auto sin dudarlo, sin siquiera considerar que tal vez yo también habría querido ese tipo de apoyo, sin siquiera preguntarme si estaba bien con la desigualdad de trato. Recordé cuando quise irme de vacaciones con mis amigos y me dijeron que debía ahorrar, que debía aprender a ser responsable con mi dinero. Pero cuando mi hermana pidió que la ayudaran a pagar un viaje con su novio, le dieron el dinero sin cuestionarlo, sin pedirle explicaciones, sin decirle que debía esforzarse por conseguirlo por su cuenta. Y lo peor de todo era que, durante años, traté de convencerme de que eso no significaba nada. Traté de decirme que mis padres me querían igual, que simplemente tenían una forma distinta de mostrar su afecto, que no debía comparar el trato que le daban a mi hermana con el que me daban a mí porque cada persona es diferente, porque cada hijo recibe amor de manera distinta. Pero ahora, de pie en la casa donde crecí y viendo cómo mi ausencia no había dejado ni un solo vacío, viendo cómo habían borrado mis huellas como si nunca hubiera estado ahí, viendo cómo mi hermana tenía todo lo que yo había dejado atrás sin que a nadie le importara mi opinión, supe que ya no podía seguir engañándome. Mi hermana siempre había sido la prioridad. Y yo siempre había sido reemplazable. Sentí una punzada de rabia en el pecho, una sensación de injusticia que me quemaba por dentro, una mezcla de dolor y enojo que no sabía cómo manejar. Porque no era solo que mis padres hubieran decidido hacer esto sin consultarme, no era solo que me hubieran mentido sobre sus verdaderas intenciones, no era solo que me hubieran empujado fuera de mi propio hogar para hacer espacio para ella. Era el hecho de que, en su mente, esto nunca había sido un problema. Era el hecho de que realmente creían que lo que habían hecho estaba bien. Era el hecho de que, sin importar cuánto les explicara lo que sentía, ellos nunca entenderían por qué esto me dolía tanto. Miré a mi madre, que seguía sonriendo como si todo estuviera en orden, como si yo debiera estar agradecido en lugar de molesto,
como si quisiera convencerme de que debía aceptar la situación sin más, como si esperara que yo simplemente me hiciera a un lado y siguiera adelante. Miré a mi padre, que evitaba mi mirada, que se veía incómodo pero no lo suficiente como para reconocer que habían cometido un error, que no tenía ninguna intención de disculparse, que estaba esperando que todo pasara sin que tuviera que lidiar con el problema. Miré a mi hermana, que me observaba con una expresión de leve incomodidad pero sin ninguna culpa real, como si en su cabeza nunca hubiera existido la posibilidad de que esto fuera injusto, como si siempre hubiera asumido que, tarde o temprano, mis padres la elegirían a ella por encima de mí. Y en ese momento, supe que no tenía sentido seguir peleando. Porque esto no era algo que pudiera cambiar con una conversación, porque esto no era algo que pudiera solucionarse con una discusión, porque esto no era un simple malentendido que podía aclararse con el tiempo. Esto era la confirmación de algo que siempre había estado ahí. Yo nunca fui la prioridad. Yo nunca fui el hijo que necesitaba protección, apoyo o estabilidad. Yo siempre fui el que podía arreglársela solo, el que no requería ayuda, el que no generaba preocupaciones. Y por eso, cuando llegó el momento de elegir, cuando llegó el momento de tomar una decisión sobre quién necesitaba más su respaldo, mis padres ni siquiera dudaron en deshacerse de mí. No porque no me quisieran, sino porque, para ellos, yo nunca fui indispensable. Y en ese momento, en medio de esa casa que ya no sentía como mía, en medio de una familia que me veía más como un invitado que como un hijo, entendí que ya no podía seguir aferrándome a algo que nunca existió. Tal vez nunca me odiaron. Tal vez nunca quisieron hacerme daño intencionalmente. Pero eso no cambiaba el hecho de que yo ya no pertenecía ahí. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si alguna vez lo hice. Sentí como la rabia subía por mi pecho como fuego, como la frustración se acumulaba en mi garganta como un nudo imposible de tragar, como la decepción me golpeaba con una fuerza que apenas podía soportar. Durante toda mi vida, había ignorado los pequeños gestos, había justificado los favoritismos, había aceptado ser el hijo independiente, el que no necesitaba nada, el que podía arreglársela solo, el que no exigía demasiado, el que no reclamaba amor ni atención. Pero ahora, viendo cómo mi hermana y su familia habían ocupado mi lugar en la casa sin que nadie pareciera ver lo irónico de la situación, ya no podía contenerlo más, ya no podía fingir que esto no dolía, ya no podía seguir haciéndome el ciego ante lo evidente. ¿Por qué no me lo dijeron desde el principio? Pregunté con la voz tensa, con la mandíbula apretada, con las manos cerradas en puños a los costados, con la sensación de que, si no decía algo en ese momento, la rabia iba a consumir todo dentro de mí. ¿Por qué me hicieron creer que me estaban ayudando cuando en realidad lo único que querían era hacer espacio para mi hermana? Mi madre suspiró, como si la conversación la estuviera agotando, como si la situación fuera demasiado molesta para ella, como si yo estuviera exagerando todo sin motivo alguno. Mi padre se cruzó de brazos y desvió la mirada, como si estuviera esperando a que me calmara, como si creyera que eventualmente me daría cuenta de que no tenía sentido discutir sobre algo que, en su cabeza, ya estaba resuelto. Hijo, no es como lo estás viendo, dijo mi madre con voz paciente, con esa dulzura falsa que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando, con esa expresión condescendiente que solo lograba encender más mi furia. No fue una conspiración ni nada por el estilo, simplemente todo se acomodó de esta manera. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque en ese momento, en medio de la indignación que sentía, no podía creer que todavía intentaran hacerme pasar por paranoico, que todavía intentaran fingir que esto no había sido planeado desde el principio, que todavía pensaran que podían manipularme con explicaciones vagas y excusas baratas. ¿De verdad esperan que crea eso? Pregunté, sintiendo como la frustración se convertía en algo más frío, en algo más parecido al desprecio, en algo que dolía pero que, al mismo tiempo, me hacía sentir más fuerte. Me ofrecieron dinero para que me fuera, me presionaron para que aceptara, me hicieron creer que lo hacían por mi bien, y ahora resulta que todo esto fue casualidad, que fue una simple coincidencia que, en cuanto me fui, mi hermana y su familia se mudaron aquí como si nada. Mi padre chasqueó la lengua y negó con la cabeza, como si estuviera perdiendo la paciencia, como si yo fuera el que estaba viendo cosas donde no las había, como si el problema no fuera lo que hicieron, sino mi incapacidad de aceptarlo sin cuestionarlo. Mira, ya eres un adulto, dijo con su voz grave, con ese tono autoritario que usaba cuando quería cerrar una conversación sin dejar espacio para discusión. Era momento de que te independizaras, de que hicieras tu vida, de que crecieras. Y sí, tu hermana necesitaba ayuda, tenía una familia que cuidar, tenía más responsabilidades que tú. Pero eso no significa que quisiéramos deshacernos de ti. Abrí la boca para responder, pero me detuve por un segundo, porque en ese momento, en ese instante exacto en el que escuché sus palabras, me di cuenta de que nunca iba a obtener lo que quería, nunca iba a escuchar una disculpa, nunca iba a conseguir que admitieran lo que habían hecho, nunca iban a reconocer que me habían desplazado, nunca iban a aceptar que, en su cabeza, yo era menos importante porque, a diferencia de mi hermana, ellos creían que yo podía arreglármela solo. Pero lo que realmente me dolió, lo que realmente hizo que mi pecho se sintiera más apretado que nunca, fue darme cuenta de que, en su mundo, esto tenía sentido.
Para ellos, lo que hicieron estaba justificado. Para ellos, la decisión había sido lógica. Para ellos, yo no tenía derecho a sentirme traicionado. Y lo peor era que ni siquiera se daban cuenta de lo cruel que era pensar así. Ni siquiera comprendían que no se trataba solo del hecho de que mi hermana viviera con ellos. Ni siquiera entendían que lo que me dolía era la mentira. Era la manipulación. Era el descaro con el que me hicieron creer que todo esto era por mi bien, cuando en realidad solo querían sacarme de la ecuación para hacerle espacio a ella. No puedo creerlo, murmuré finalmente, sintiendo como mis hombros caían con resignación, sintiendo como la rabia se convertía en cansancio, sintiendo como la decepción pesaba más que cualquier otra emoción. De verdad no ven lo que hicieron, ¿verdad? Mi madre me miró con lástima, como si creyera que mi enojo era algo infantil, como si estuviera esperando que eventualmente lo superara, como si estuviera segura de que, tarde o temprano, entendería que ellos hicieron lo correcto. No es algo tan grave, dijo con suavidad, como si sus palabras fueran a calmarme, como si realmente creyera que todo esto era solo una confusión momentánea. Sigue siendo nuestro hijo, sigue siendo parte de la familia. ¿De verdad? Pregunté, sintiendo como la tristeza se apoderaba de mi voz, sintiendo como el vacío en mi pecho se hacía más grande. Porque no lo parece. Mi padre suspiró con fastidio y mi madre simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa forzada. Como si ya hubieran decidido que no iban a discutir más, como si ya hubieran tomado la decisión de seguir adelante con sus vidas sin importar lo que yo sintiera al respecto. Y en ese momento, entendí que no había nada más que decir. Ellos no iban a cambiar. Ellos no iban a admitir su error. Ellos no iban a ver las cosas desde mi perspectiva. Ellos simplemente seguirían adelante como si nada. Seguirían con sus vidas como si yo nunca hubiera sido una parte importante de ellas. Seguirían creyendo que hicieron lo correcto. Seguirían convencidos de que esto era lo mejor para todos. Y yo, por más que quisiera luchar, por más que quisiera exigir justicia, por más que quisiera que entendieran cuánto me habían lastimado, supe que ya no tenía sentido seguir peleando. Porque la verdad era simple. Para ellos, yo nunca fui lo suficientemente importante como para ser su prioridad. Para ellos, siempre sería el hijo que podía arreglárselas solo. Para ellos, siempre sería la opción más fácil de sacrificar. Y lo peor de todo era que, en su cabeza, nunca lo vieron como una traición. Solo lo vieron como una solución conveniente. El silencio que se instaló en la sala fue más pesado que cualquier grito, más cortante que cualquier insulto, más devastador que cualquier otra respuesta que pudiera haber esperado. Sentí como mi corazón se detenía por un segundo, como mi pecho se apretaba con una fuerza que apenas podía soportar, como cada fibra de mi ser se resistía a aceptar lo que acababa de escuchar. Mi madre me miraba con una expresión cansada, con una mezcla de fastidio y resignación, con esa mirada de quien ya no tiene ganas de discutir más, de quien ha tomado una decisión y no tiene intenciones de cambiarla. Tu hermana nos necesita más que tú, repitió, como si esa frase fuera suficiente para cerrar la conversación, como si esas palabras justificaran todo lo que habían hecho, como si con eso esperara que yo entendiera de una vez por todas por qué habían tomado la decisión de sacarme de sus vidas. La frialdad en su voz me golpeó más fuerte de lo que podía admitir. La indiferencia con la que lo dijo hizo que todo dentro de mí se rompiera en pedazos, la certeza de que no se trataba de un error, de que no fue una coincidencia, de que todo esto fue una elección consciente, hizo que la rabia que había estado sintiendo hasta ahora se transformara en algo más profundo, en algo más parecido al vacío. No fue un malentendido. No fue una situación desafortunada. No fue que simplemente pensaron que me estaban ayudando y no supieron cómo comunicármelo. Fue una elección. Ellos eligieron a mi hermana. Eligieron su comodidad por encima de la mía. Eligieron su bienestar a costa del mío. Eligieron sacarme de sus vidas porque, en su mente, ella los necesitaba más. Así que eso es todo, susurré finalmente, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta, sintiendo como el peso de la realidad caía sobre mí con una brutalidad insoportable. No fue que pensaran que esto era lo mejor para mí. No fue que realmente creyeran que me estaban haciendo un favor. Simplemente, decidieron que ella valía más que yo. No digas eso, intervino mi padre con una voz que pretendía ser conciliadora, con una expresión que mostraba incomodidad pero no arrepentimiento, con la postura de alguien que sabe que lo que está diciendo es cruel pero no tiene la intención de retractarse. No se trata de quién vale más, se trata de quién necesita más apoyo. Solté una risa amarga, una risa que no tenía alegría, una risa que solo era el reflejo del dolor, del cansancio, de la tristeza que se acumulaba en mi pecho como una tormenta imposible de contener. ¿Y alguna vez se preguntaron si yo necesitaba apoyo? Pregunté con una voz más firme, con la mirada fija en ellos, con la desesperación de quien sabe que nunca obtendrá la respuesta que quiere pero que aún así necesita hacer la pregunta. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar que tal vez yo también quería sentirme respaldado? ¿Que tal vez yo también quería saber que podía contar con ustedes? Mi madre desvió la mirada por un segundo, como si no quisiera enfrentarse a mis palabras, como si, en el fondo, supiera que no tenía una respuesta que pudiera darme sin hacerme aún más daño. Pero mi padre no titubeó, no mostró duda, no pareció afectado por la pregunta que acababa de hacerle. Siempre supimos que podías cuidarte solo, dijo con la misma calma con la que alguien comenta el clima,
con la misma seguridad con la que alguien dice una verdad obvia. Siempre fuiste independiente, siempre supiste resolver tus propios problemas. Nunca tuviste que depender de nosotros. Pero tu hermana, ella no es como tú. Esa fue la respuesta que terminó de romperme. No solo me habían elegido a ella por encima de mí. No solo me habían desplazado sin remordimientos. No solo habían borrado mi existencia de la casa sin darme la oportunidad de decidir si quería ser parte de esa elección. También lo habían hecho porque, en el fondo, nunca me vieron como alguien que necesitara amor, apoyo, protección o comprensión. Siempre asumieron que yo podía arreglármelas solo. Siempre creyeron que no importaba cuánto me ignoraran, cuánto me hicieran a un lado, cuánto me dejaran fuera de sus decisiones, yo seguiría adelante sin problema alguno. Siempre pensaron que podían descuidarme porque yo no los necesitaba tanto como ella. Así que eso es todo, dije con una voz temblorosa, sintiendo como cada palabra me dolía más que la anterior, sintiendo como la tristeza se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo. Nunca fue porque quisieran lo mejor para mí. Fue porque yo era el hijo al que podían dejar y sin culpa. Mi madre dejó escapar un suspiro y me miró con una expresión que pretendía ser comprensiva, con esa mirada que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando, que estaba dramatizando demasiado, que debía dejarlo pasar y seguir adelante. Cariño, no es algo personal, dijo con suavidad, como si eso hiciera que las palabras dolieran menos, como si con eso creyera que podía hacerme entender su punto de vista. Solo queríamos asegurarnos de que todos estuvieran bien. Todos menos yo, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba en la última palabra, sintiendo como mi propio corazón parecía fracturarse bajo el peso de todo lo que acababa de escuchar. Nadie respondió. Nadie intentó contradecirme. Nadie dijo nada para hacerme sentir mejor. Porque sabían que era cierto. Porque sabían que, al final del día, yo nunca fui la prioridad. Porque sabían que tomaron una decisión y que no pensaban cambiarla. Y en ese momento, en esa casa que ya no sentía como un hogar, en medio de esas personas que ya no sentía como mi familia, entendí que no había nada más que hacer, nada más que decir, nada más por lo que luchar. Mis padres habían tomado su decisión. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía que tomar la mía. Salí de la casa con pasos pesados, con la mente nublada, con el pecho apretado por una mezcla de rabia, tristeza y algo que no podía definir del todo, pero que se sentía como vacío, como si en ese instante hubiera perdido algo que nunca volvería a recuperar. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, pero ni siquiera volteé a mirar, ni siquiera intenté darme la oportunidad de quedarme un segundo más, ni siquiera permití que la duda me hiciera girar y buscar alguna señal de que mis padres se arrepentían, de que me detendrían, de que al menos intentarían hacer algo para evitar que me alejara. Pero no lo hicieron. No escuché pasos apresurados siguiéndome. No escuché la voz de mi madre llamándome con esa dulzura falsa que usaba para hacerme sentir culpable. No sentí la presencia de mi padre detrás de mí tratando de arreglar las cosas con su tono racional y distante. Solo escuché el murmullo de la familia dentro de la casa, el ruido de una conversación que ya no me incluía, el eco de una vida que seguía su curso sin mí, como si mi presencia o mi ausencia no hiciera ninguna diferencia. Y eso dolió más que cualquier discusión, más que cualquier palabra hiriente, más que cualquier justificación absurda que hubieran tratado de darme. Porque en ese momento, lo entendí todo. Ellos no esperaban que me quedara. No esperaban que intentara luchar por su amor. No esperaban que tratara de hacerlos cambiar de opinión. Ellos ya habían cerrado el capítulo en el que yo era parte de su familia. Y ahora, el siguiente paso dependía completamente de mí. Tenía 3 opciones. Podía volver a esa casa, intentar arreglar las cosas, hacerme creer a mí mismo que todavía quedaba algo por salvar, convencerme de que, de alguna forma, mis padres aún podían aprender a valorarme, a verme como algo más que un hijo funcional, a aceptarme como alguien que también tenía derecho a ser su prioridad. Podía intentarlo, pero ¿para qué? ¿Para que me dieran migajas de cariño? ¿Para que me hicieran sentir como si estuvieran haciéndome un favor cada vez que me mostraban algo de afecto? ¿Para que, en el fondo, siempre supiera que mi hermana seguiría siendo lo más importante para ellos? No, no podía hacer eso. No después de todo lo que había escuchado. No después de saber con certeza que nunca cambiarían. Pero si no intentaba arreglarlo, entonces ¿qué me quedaba? Podía alejarme. Podía tomar este momento como la señal definitiva de que no pertenecía a esa familia. Podía cerrar esa puerta y no volver a tocarla nunca más. Podía darme la oportunidad de construir una vida en la que ya no tuviera que preocuparme por ganarme el amor de personas que nunca me eligieron. Podía seguir adelante con la certeza de que, aunque doliera, aunque me costara aceptarlo, la verdad era que no podía obligar a nadie a quererme como yo quería ser querido. Pero había una tercera opción. La opción que me quemaba en la mente. La opción que mi rabia me susurraba con cada paso que daba. La opción que me decía que no podía dejar que ellos ganaran tan fácil. Que no podía simplemente desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Que no podía permitir que siguieran adelante sin siquiera sentir las consecuencias de lo que habían hecho. Podía vengarme. Podía hacer que se dieran cuenta de lo que perdieron. Podía asegurarme de que, en algún punto de sus vidas, miraran hacia atrás y entendieran que su decisión tuvo un precio. Que su elección no fue gratuita. Que no podían simplemente deshacerse de un hijo sin esperar que,
en algún momento, el mundo les devolviera el golpe. Pero, ¿de verdad quería hacer eso? ¿De verdad quería gastar mi energía en demostrarles algo? ¿De verdad quería convertirme en una persona consumida por el resentimiento? ¿Alguien que dedicara su tiempo y su vida a hacerles pagar por lo que hicieron? Me detuve en la acera, cerré los ojos por un momento y traté de escucharme a mí mismo. Traté de sentir cuál de esas opciones pesaba más en mi interior. Traté de entender qué era lo que realmente quería hacer. Y lo supe. No quería venganza. No quería quedarme atrapado en un círculo de odio. No quería pasarme la vida esperando que ellos se dieran cuenta de lo que hicieron. No quería esperar una disculpa que nunca llegaría. No quería vivir con la esperanza de que un día, en algún momento del futuro, ellos despertaran y entendieran lo que me hicieron. Lo que quería, lo que realmente deseaba con cada parte de mi ser, era ser libre. Libre de su aprobación. Libre de la carga de intentar ser suficiente. Libre del peso de tratar de encajar en un lugar que nunca fue mío. Así que decidí que haría lo único que nunca pensé que podría hacer. Seguir adelante. No por ellos. No para demostrarles nada. No para que me extrañaran. No para que se arrepintieran. No para que algún día me buscaran con lágrimas en los ojos pidiéndome que volviera. Sino por mí. Porque me lo debía. Porque merecía tener una vida en la que no tuviera que dudar de mi propio valor. Porque ya había perdido demasiado tiempo tratando de ser alguien digno de su amor. Porque si no tomaba esta decisión ahora, nunca lo haría. Inspiré hondo, solté el aire lentamente y miré una última vez la casa donde había crecido. La casa donde había aprendido lo que significaba el rechazo disfrazado de indiferencia. La casa donde me di cuenta de que a veces, la familia no es un lazo de sangre, sino una elección. Y esta vez, por primera vez en mi vida, yo iba a elegirme a mí. Me quedé parado frente a la casa, observando cada detalle con una extraña mezcla de nostalgia y desilusión, con esa sensación amarga que te deja ver algo por última vez antes de saber que nunca volverás a mirarlo igual. Aquellas paredes que un día me parecieron seguras ahora se sentían frías y ajenas. Aquellos ventanales por los que solía asomarme cuando era niño ahora reflejaban la imagen de alguien que ya no pertenecía ahí. Aquel jardín donde alguna vez jugué con mi hermana ahora parecía solo un espacio más de una casa que había aprendido a seguir funcionando sin mí. Y sin embargo, aún estaba ahí. Aún no me iba. Aún sentía que faltaba algo, que había una última pieza de esta historia que no podía dejar en silencio, que no podía simplemente desaparecer sin decir lo que llevaba tanto tiempo guardando, que no podía permitirme marcharme sin plantar una semilla de duda en la mente de aquellos que habían decidido que mi lugar en esta familia era prescindible. Inspiré profundamente, llené mis pulmones de aire y traté de tragar el nudo en mi garganta. Traté de calmar la furia que aún ardía en mi pecho, traté de evitar que la tristeza se filtrara en mi voz. Porque esto no era un llanto de despedida, no era una súplica para que me rogaran quedarme, no era un último intento de hacerlos cambiar de opinión. Era justicia, era mi derecho a hablar. Era la última palabra que les dejaría antes de irme para siempre. Di un paso al frente y volví a abrir la puerta sin dudarlo, sin tocar, sin esperar a que me recibieran con sonrisas falsas o explicaciones vacías, sin darles tiempo de prepararse para lo que iba a decir. Mi madre estaba en la cocina, sirviendo café como si nada hubiera pasado. Mi padre seguía sentado en el sillón con la misma expresión de cansancio con la que había intentado convencerme de que todo esto era lo mejor para todos, y mi hermana, por supuesto, tenía esa mirada incómoda de quien sabe que ha sido favorecida y no quiere enfrentarlo. No me molesté en saludarlos. No me molesté en sentarme ni en hacer que esto pareciera una conversación casual. Solo me quedé en el centro de la sala, con la espalda recta y la mirada fija en ellos, con la determinación de alguien que ha entendido algo demasiado tarde pero que, aún así, no está dispuesto a marcharse en silencio. Quiero hacerles una última pregunta antes de irme, dije con voz firme, sin titubeos, sin darle espacio a ninguno de ellos para interrumpirme, sin permitir que mi madre intentara suavizar la situación con sus palabras manipuladoras, sin darle a mi padre la oportunidad de poner su tono racional para justificar lo que habían hecho. No espero que me respondan ahora, no espero que me den explicaciones ni que intenten convencerme de nada. Solo quiero que la piensen, que la recuerden cada vez que miren a su alrededor y vean lo que eligieron. Mis padres intercambiaron una mirada rápida, como si no supieran hacia dónde iba con esto, como si todavía creyeran que había algo que pudieran decir para solucionar el daño que habían causado, como si aún tuvieran la esperanza de que, de alguna forma, mi reacción fuera solo temporal y que eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero esta vez no iba a darles ese consuelo. Esta vez, quería que entendieran el peso de sus decisiones. Esta vez, quería que cargaran con la duda por el resto de sus vidas. Respiré hondo, dejando que el silencio se asentara por un momento en la habitación, dejando que la tensión creciera lo suficiente como para que sintieran que lo que estaba a punto de decir no era solo una rabieta, sino la verdad más cruda y dolorosa que jamás había pronunciado en mi vida. ¿Realmente vale la pena sacrificar a un hijo por otro? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un lago en calma, rompiendo la falsa tranquilidad con la que intentaban aferrarse a su decisión, creando una grieta en la superficie de su comodidad, plantando la semilla de algo que, por más que intentaran ignorar, crecería dentro de ellos con el tiempo. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato, como si, por primera vez en toda la noche,
no tuviera una respuesta ensayada para mí, como si, por primera vez, estuviera enfrentando la realidad sin un escudo de excusas. Mi padre frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho, como si quisiera aferrarse a su versión de los hechos, como si necesitara creer que hicieron lo correcto, como si la sola idea de cuestionarlo fuera demasiado peligrosa para su conciencia. Y mi hermana, ella simplemente bajó la mirada, porque sabía la respuesta, porque siempre la supo, porque, a diferencia de mis padres, ella jamás había necesitado justificarse. Ella sabía que había sido favorecida, sabía que había tomado mi lugar sin remordimientos, sabía que había sido la elegida mientras yo era desplazado sin la más mínima consideración. Y ahora, al menos por un instante, parecía incapaz de sostenerme la mirada. No esperé una respuesta. No esperé un intento de disculpa. No esperé que, de repente, se dieran cuenta de su error y me rogaran que me quedara. Solo los miré una última vez, grabando en mi mente la imagen de quienes alguna vez llamé mi familia, de las personas que debieron haberme protegido, de aquellos que creí que estarían para mí sin importar qué. Y después, sin decir una sola palabra más, me di la vuelta y salí por la puerta. Esta vez, no hubo dudas en mis pasos. No hubo tristeza en mi decisión. No hubo un último vistazo atrás esperando un milagro. Porque sabía que, sin importar cuántas veces repitieran que hicieron lo mejor para todos, sin importar cuántas veces intentaran convencerse de que no hicieron nada malo, sin importar cuánto se aferraran a la idea de que todo esto tenía sentido, esa pregunta los perseguiría. Cada vez que miraran a mi hermana, cada vez que vieran a su familia en esa casa, cada vez que alguien preguntara por mí, cada vez que se dieran cuenta de que yo ya no estaba ahí, cada vez que el silencio en sus vidas les recordara que una vez hubo otro hijo que también los necesitaba y que ellos decidieron dejarlo ir, esa pregunta aparecería en sus mentes como un eco imposible de ignorar. ¿Realmente vale la pena sacrificar a un hijo por otro? Y aunque nunca lo dijeran en voz alta, aunque nunca me lo admitieran, aunque pasaran los años y jamás reconocieran su error, sabía que, en lo más profundo de su conciencia, la respuesta los atormentaría. Porque en su interior, en el fondo de su alma, en ese lugar al que nadie más tiene acceso, sabrían la verdad. No, no valió la pena.